Hola chicos, la idea de este video es explicar cómo hacemos un chanfle o un chaflán o una ochava, ¿sí? Lo podemos encontrar de diferentes maneras. Cuando tenemos una pieza generalmente de base rectangular o cuadrada, básicamente tenemos dos medidas que necesitamos para hacer un chanfle. ¿Bien? Necesitamos una medida en el eje Y y una medida en el eje X. Por ejemplo, vamos a realizarlo acá abajo. En este caso vamos a realizar el chanfle de medidas X24, de 0 a 24 en la esquina, y en Y 36. ¿Sí? ¿Qué me queda hacer ahora? Unir esos dos puntos. Ahí está. Bien. Esto, en una producción de algún objeto, lo tendría que borrar y sería, por ejemplo, un desperdicio de chapa. O, si yo hubiera hecho esta línea con trazo corto, podría haber sido un pliegue, ¿sí? Por ejemplo, el pliegue cuando realizo el doblez hacia arriba. Ahora bien, lo que necesito ahora es acotarlo. ¿Cómo lo voy a acotar? Voy a acotar una medida en el eje Y. Fíjense que la distancia, tracé las dos líneas que son las líneas auxiliares que determinan los límites. Ahora voy a trazar la línea de cota y las dos flechas. Dijimos que esto medía 36. Recuerden siempre que lo voy a leer del lado derecho, con lo cual escribo sobre el renglón. Y la otra medida es en el eje X. Flecha, flecha. Y esto sería 24, como habíamos dicho. Ahora bien, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es, en lugar de borrar directamente esta línea que antes estaba, también la puedo dibujar con trazo corto, bien finito y suave. Que es la proyección de algo que estuvo, pero que ya no está más. Es como una recomposición de la figura original. Lo reitero, vamos a hacer otro ahora, otra unión. Por ejemplo, 43 en el eje X y 15. 1, las dos marcas. Y ahora las acoto. Líneas de referencia o auxiliares y las líneas de cota. Y dijimos 15, 43. Bien, suavizo la línea, esta que ya no está más, ¿sí? Y fíjense cómo vamos generando un nuevo objeto a partir de realizar chanfles. ¿Saben también dónde podemos ver un chanfle? En las esquinas de las manzanas. ¿Vieron cuando las puertas están justo cuando uno dobla? ¿Sí? Bueno, eso es una ochava. Es esa diagonal que cruza desde una cuadra hasta la otra. ¿Bien? Bueno, chicos, espero les haya sido de utilidad. Cualquier duda, nos consultan. Ah, perdón. Otra cosa que faltó acá son las medidas totales de la pieza. ¿Sí? Yo nunca tengo que olvidar la medida, por ejemplo, de la chapa, de la madera, de lo que sea, pero la medida general. Ya atendí a las particularidades y ahora vamos a acotar la medida general en un eje y en el otro. En este caso, la medida total vertical son 59, mientras que en el eje X son 70. ¿Bien? Ahora sí. Y ahí nos quedó completo. Fíjense que son independientes. Tomo de un extremo, tomo del otro extremo, porque lo que yo estoy acotando
es la ochava o el chanfle, ¿sí? Lo mismo ocurre acá. ¿Bien? Y fíjense que acoto siempre del lado donde ocurre la irregularidad, ¿sí? No me cruzo todo el objeto para acotar. ¿Bien? Bueno, cualquier duda nos consultan. Gracias. Chicos, ahora les voy a mostrar cómo hacer el pliegue, ¿sí? Cómo marcar un pliegue. Por ejemplo, yo puedo marcar de este lado 15, puedo marcar de este otro lado, por ejemplo, 32. Yo unir, pero si yo no voy a hacer un corte, la pieza no tiene que quedar definitivamente así. Puede ser que yo realice un trazo corto, que significa que acá hay bordes ocultos o proyecciones. Por ejemplo, un pliegue, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si ustedes, por ejemplo, ven videos de origami, les va a mostrar que un trazo corto indica no que se corta el objeto, sino que es un lugar donde va a haber un pliegue, un doblez, ¿sí? Y luego acoto aquí, alineado con la cota anterior, hago la nueva, la medida, 15 aquí, y alineado acá abajo también, ¿sí? ¿Por qué hace la lectura? Les va a facilitar mucho a las personas que lo tengan que tomar al plano, que lo lea con facilidad, ¿sí? Y acá habíamos dicho, creo que 32. ¿Bien? Y ahí generamos una inclinación. El otro modo de generar inclinaciones es con ángulos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Entonces fíjense cómo nos va quedando la pieza. ¿Sí? Y remarcar un poquito el trazo corto. Así lo ven claramente. Ahí. ¿Sí? Ahí nos quedó un chanfle o chaflán, una ochava, una diagonal donde va a ocurrir un pliegue, ¿sí? Con una distancia en el eje X y acá otra distancia en el eje X porque no toma justamente la esquina, ¿sí? Sino que atraviesa del largo al largo o del lado contrario.